Estamos al aire. Profe, está sin audio. Gracias, Laura. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión de nuestra aula abierta seccional Oriente. Primero que todo, saludamos a las profesoras, profesores y estudiantes de la seccional Oriente del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, para quienes está especialmente pensado este ciclo. También agradecer a Laura Chandía, nuestra comunicadora, y al personal de ODE@ que nos permiten estar hoy con ustedes. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, a la profesora Liliana Carolina Sánchez. La profesora es licenciada en Español y Filología Clásica de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Filosofía de esa misma universidad, magíster en Letras Clásicas de la Universidad París 4 y doctora en Filosofía de la Universidad Nacional. Es profesora asociada del Instituto de Filosofía, miembro del Grupo Peiras y actualmente también directora de la revista Estudios de Filosofía, la revista de nuestro instituto. En las áreas de trabajo de la profesora se destacan la psicología antigua, tradiciones interpretativas en la antigüedad, Aristóteles, presocráticos y el aristotelismo en la antigüedad tardía. Nos alegra mucho tener a la profesora esta tarde. Bienvenida, Carolina, te escuchamos. Muchísimas gracias, Paula, y muchísimas gracias a todos por venir. Efectivamente, también pues agradecerle a Paula la invitación a este seminario que estamos haciendo tratando de releer lo clásico, y el día de hoy justamente pensando en cómo estos conceptos que de la antigüedad nos pueden ayudar también a pensar de alguna otra manera nuestro presente. Pensaba yo en el concepto. Inicialmente en la propaganda del seminario está el concepto preplatónico de vida. Hice un cambio ahorita hace un minuto, lo dejé el concepto antiguo de vida, aunque fundamentalmente lo que me interesa es esa idea preplatónica que está muy presente en los fragmentos de los presocráticos, incluso en algunos sofistas, y que resulta después posteriormente reapropiada, modificada, retrabajada, ¿no? Para esto quisiera empezar con una pregunta, y la pregunta es muy importante porque si bien el concepto de vida, digamos, es un concepto que para nosotros es claramente un dominio delimitado a cierto tipo de entidades, en la antigüedad eso del todo no está claro. Hay una serie de procesos de desambiguación de este proceso que tienen que surtirse, que tienen que llevarse a cabo, y todo surge de la pregunta inicial, pues, ¿por qué es la naturaleza? ¿No? ¿Qué es la naturaleza en general? Porque la pregunta por la naturaleza es, digamos, el dominio general en donde se va a tener que trabajar el tema de la vida. Esta pregunta es importante, y es importante para los pensadores preplatónicos, para los llamados presocráticos fundamentalmente, pero también para los sofistas, porque no solamente hay que delimitar cuál es el espacio en el que nos encontramos, qué es todo lo que hay, también de dónde venimos, cuál es nuestra relación con el entorno que nos rodea, sino que también tenemos que establecer cuáles son esos elementos que nos permiten determinar lo que cada una de las entidades o las cosas son en el mundo, pues, que nosotros conocemos. ¿Qué pena con ustedes? Esto se bloqueó. Naturalmente, yo voy a terminar, pues no voy a terminar, pero sí voy a ir en la dirección de Aristóteles. Esto naturalmente tiene
una razón de ser, una razón importante, y es que la mayor parte de fragmentos que hablan sobre este problema, sobre esta pregunta en los pensadores preplatónicos y también en, digamos, ciertas discusiones de los sofistas son recogidas justamente por Aristóteles, quien es el que las problematiza y el que las pone a trabajar en el terreno de sus propias investigaciones naturales. Lo primero que hay que preguntarse, y que Aristóteles lo hace muy bien cuando se pregunta por el concepto de physis, es establecer también cuáles son los dominios en los que entra esta pregunta. Es casi que una frase de cajón aristotélica el decir que las cosas se dicen de muchas maneras, y buena parte de la precisión de la investigación tiene que ver con establecer en qué dominios se va a plantear la pregunta para saber cuáles son las exigencias que tienen que tener los conceptos involucrados en ella. Esto en últimas es el requisito de desambiguación, es decir, de establecer el concepto que vamos a trabajar en un determinado campo y poder trabajar con él consecuentemente. No es lo mismo hablar del concepto de naturaleza, refiriéndose, por ejemplo, a una investigación como la que lleva Aristóteles en libros como los meteorológicos, o el que lleva a cabo en la metafísica, o los que lleva a cabo en la física o en el de ánima, ¿no? Entonces, establecer cuál es el dominio en el que esta pregunta va a rendir unos frutos es, digamos, como el primer requisito. Y ver también que incluso en cada uno de los dominios, natural se dice de diferentes maneras. Esto me interesa en particular porque, como ustedes saben, Aristóteles lleva a cabo, sí, pues no siempre, pero sí en sus tratados, y sobre todo en sus tratados naturales, digamos, una recopilación de opiniones de los antiguos, y sobre esas opiniones él va a trabajar buscando, literalmente como él dice en el de ánima, aquello que puedan tener de verdad, y limpiando, pues, siendo precavidos de las falsedades que puedan contener. Es decir, ese es un proceso como de limpiado, de criba, en la que se utiliza, se reaprovecha de estos pensadores antiguos ciertos elementos que pueden funcionar en la investigación, y uno de esos elementos es que estos pensadores preplatónicos tenían, a juicio de Aristóteles, la limitación de utilizar los conceptos de muchas maneras diferentes para referirse a muchas cosas distintas, para referirse a diferentes fenómenos pues del objeto de estudio, y confundirlos. Y para Aristóteles eso es importante porque esos diferentes sentidos son los que le van a permitir a él explicar en la totalidad el fenómeno o el objeto que se está estudiando. La última pregunta es cómo dentro de ese mundo natural se debe entender el concepto de vida o el fenómeno de la vida. Fíjense que esta pregunta no es inocente, es más bien importante, sobre todo en concepciones antiguas en las que el límite entre lo que es la naturaleza y lo que es el dominio de la vida es muy difuso, ¿no? Hay concepciones animistas de la naturaleza en cierta forma también está viva, o nosotros compartimos parte del principio vital y animador con la naturaleza. Entonces, en cierta forma, en este tipo de contextos hay que establecer cuál es el valor de aquello que está vivo, de aquello que además de todo es efímero, es más efímero que, por ejemplo, una montaña o cierto tipo de árboles, ¿no? Es efímero, está sometido a procesos de generación y de corrupción, y estos procesos de generación y de corrupción naturalmente exhiben unas capacidades distintas o unas facultades distintas de otros seres naturales. Entonces,
¿por qué pienso en particular en esto y por qué me interesa particularmente esto? Justamente por lo que estoy diciendo, ¿no? Hay concepciones animistas, hay concepciones, digamos, en que la frontera entre lo que está vivo y lo que no está vivo es muy líquida, es muy difusa. Y esto surge de un interés que tienen los antiguos y los presocráticos en particular, que es el famoso tema de los presocráticos por excelencia, y es la búsqueda del arjé, del principio de todo, ¿no? De este elemento que constituya la base sustancial de todo elemento o de toda entidad natural y que explique no solamente, digamos, la configuración episódica, efímera de esa particular entidad, sino que también explique un cierto ciclo en el mundo natural, ¿no? El texto que quiero compartir con ustedes es un texto muy famoso de Aristóteles en la Metafísica, que dice lo siguiente, cito: la mayoría de los que filosofaron por primera vez consideraron que los únicos principios de todas las cosas son de especie material. Aquello a partir de lo cual existen todas las cosas, lo primero a partir de lo cual se generan y el término en que se corrompen, permaneciendo la sustancia mientras cambian los accidentes, dicen que es elemento y el principio de las cosas que existen. Por esto consideran que nada se genera ni se corrompe, pues tal naturaleza que se conserva siempre. Debe de haber, pues, alguna naturaleza única o múltiple a partir de la cual se generan las demás cosas, conservándose ella misma. No todos dicen lo mismo sobre el número y la especie de tal principio, sino que Tales, quien inició semejante filosofía, sostiene que es el agua y por ello también manifestó que la tierra está sobre agua. Tal vez llegó a esta concepción tras observar que todas las cosas tienen un alimento húmedo y que el calor se produce y se mantiene en la humedad, ya que aquello a partir de lo cual se generan las cosas es el principio de todas ellas. Por eso llegó a esta concepción y también porque todas las simientes son de naturaleza húmeda y el agua es el principio natural de las cosas húmedas. Fin de la cita. Y esta cita es interesante porque fíjense que en últimas lo que nos dice es, bueno, todas las entidades naturales vienen del mismo principio y en cierta, digamos, hay algún tipo de proceso que produce la diferencia, pero esa esencia primigenia permanece. Esto, digamos, está a la base de esa concepción que tal vez a nosotros nos enseñaban, no sé si a los que son más jóvenes eso haya evolucionado, pero por lo menos a mí sí en las ciencias naturales de primaria, que el principio de conservación de la materia es que todo se... digamos, lo que permanece, mejor dicho, que la materia no se genera ni se destruye, sino que se transforma, ¿no? Que hay, digamos, un principio esencial de la materia que no está sometido a procesos de corrupción y de generación, y que lo que nosotros llamamos generación y corrupción es una cierta configuración de la materia, pero que esa configuración de la materia se pierde, más la materia misma no se pierde. Ella, en cierta forma, retorna al mundo natural y el proceso continúa funcionando. Y fíjense que si eso es así, entonces es difícil establecer, o sea, solamente se puede establecer en términos accidentales, pero es difícil establecer qué es lo que nos diferencia esencialmente a los seres que estamos vivos de los que no están vivos en el mundo natural, ¿no? Si todos provenimos del mismo arjé, del mismo principio, entonces lo único que me distingue a mí esencialmente del resto de cosas que están en el mundo natural es una determinada configuración, pero esencialmente seríamos lo mismo.
Esto es importante por varias razones. Y acá es donde quiero ir a la segunda parte de mi exposición, y es a ver la importancia que tiene la materia en el desarrollo de una concepción sobre lo biológico en el mundo antiguo. Y hay quienes sostienen, por ejemplo, que Aristóteles en últimas es un gran materialista, ¿no? Porque la materia tiene un valor causal importante para Aristóteles. La diferencia con los presocráticos, él mismo lo dice en varias ocasiones, por lo menos con la mayoría de ellos, es que él no va a considerar que la única causa sea la materia, sino apenas una de ellas, ¿no? Había otros presocráticos que pues habían visto otras causas, pero fundamentalmente todos ellos establecían la causa básica en la materia. Solamente para dar unos ejemplos de esta tendencia, que para Aristóteles es importante, no es errada. Ojo, esto es importante porque hay mucha gente que dice, Aristóteles dice que todos los pensadores anteriores a él se equivocaron. No, no es errada. Él no dice que esto sea una concepción errónea. La materia tiene un valor causal, lo que pasa es que es insuficiente, no es la única causa. Y para solamente dar unos ejemplos de esta idea, miren este fragmento transmitido naturalmente por un comentarista de Aristóteles, por Simplicio, en el Comentario a la Física. Dice, entre los que sostienen que el principio es uno, como Tales y Anaximandro, al explicar la generación por condensación y rarefacción. Fíjense ustedes, esta es esa idea de que la materia se condensa o se rarifica según el organismo o la entidad en el mundo natural necesite una determinada configuración. Es una idea muy similar a la que hay detrás del atomismo, ¿no? Y es que los cuerpos se configuran en una particular proporción entre átomos y vacío, y que eso es lo que permite, advertir diferencias en esos cuerpos que están en el mundo sensible. Este otro texto que viene de Aristóteles mismo, de Metafísica, es interesante también por lo siguiente. Fíjense lo que dice. Dice, los pitagóricos dicen que el número es 1, el matemático, pero afirman que no está separado, sino que las sustancias sensibles están compuestas de él. Sostienen en efecto que el cielo íntegro está fabricado de números, aunque no de unidades abstractas, ya que piensan que las unidades tienen magnitudes. Esta idea, como les estaba anticipando, si bien es de los pitagóricos, y es una idea bastante interesante porque los pitagóricos son los primeros que dicen, bueno, tenemos una herramienta, un instrumento para medir la naturaleza, para comprenderla, el instrumento matemático, de ahí que no esté totalmente despojado del mundo sensible, sino que en cierta forma esté en él. La abstracción, digamos, es un producto nuestro, pero en últimas, por ahí alguien una vez me decía, las matemáticas son como el código oculto de la naturaleza, ¿no? Y esta es una idea que también dio lugar, porque nosotros tenemos muy presente el atomismo de Demócrito y de Leucipo, pero hubo otro tipo de atomismos en la antigüedad, en particular un atomismo de tipo pitagórico que explicaba esa configuración matemática del mundo natural en términos de adecuación o desadecuación de partículas que eran representadas por números. Y por último, este testimonio también aristotélico del Decaelo, en el que dice así, y además los primeros que hablaron de la naturaleza. Estos dicen que todas las cosas se generan y fluyen sin que haya nada firme, pero que solo una cosa permanece, de la cual todas aquellas nacen por transformación. Fíjense que este testimonio además para Aristóteles es muy importante,
porque es un testimonio que Platón utiliza muchas veces para explicar el mundo sensible, ¿no? Como un mundo en el que hay un constante flujo, un constante cambio, no hay permanencia, ¿no? De ahí que sea tan complicado hacer ciencia en el mundo sensible, porque son objetos que siempre están sometidos al devenir y al cambio, y entonces no cumplen con los requisitos, digamos, con la estabilidad metafísica que se necesita para poder hacer ciencia de un objeto, ciencia tal cual como la entiende Platón. Entonces Aristóteles también recoge esto y se da cuenta que esta concepción que tienen estos pensadores, yo a veces los llamo protonaturalistas, protofilósofos, contiene unos elementos que él tiene que articular en su propia propuesta sin, digamos, caer en el argumento a veces muy ingenuo de los mismos. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Que se consolidan una serie de tesis, como por ejemplo la tesis de la materia prima, ¿no? Que hay una materia básica en el universo, a partir de la cual se generan todas las cosas que no se corrompen, está sometida, digamos, a corrupción o a generación espontánea. Pues hoy en día hay teorías que ya luchan con eso de frente, pero que digamos que esta materia prima, ¿no? Bueno, ya hablé del principio de conservación de la materia, es absolutamente pasiva, pero también absolutamente potencial. Entonces, de ahí que nosotros podamos, a pesar de advertir un montón de diferencias en los seres que están en el mundo natural, en los seres naturales, no en los artefactos, en los seres naturales, nosotros podemos advertir esas diferencias por la absoluta potencialidad de la materia. Y de ahí pues viene una tesis muy importante que ahora va a resonar un poco más con para donde quiero llegar, y es que la naturaleza en general no puede ser entendida como solo materia, porque la materia en sí misma es absolutamente potencial y pasiva. Hay que buscar otras causas, pero además entre esas otras causas no sirve para Aristóteles solamente buscar la forma como causa adicional, ¿no? El modelo hilemórfico, que es un modelo que funciona muy bien en algunos contextos, en el mundo natural se queda corto porque la naturaleza tiene una doble acepción. Nosotros, por ejemplo, podemos hablar de la naturaleza del león en términos de una serie de características dinámicas que cambian con el tiempo, que no son las mismas cuando el león está chiquito, que no son las mismas cuando el león envejece. Pero además de todo, también podemos establecer la naturaleza en términos formales, como lo que comparte ese león pequeño, el león grande y la leona feroz que está ahí lastimando al pobre león, ¿no? Entonces tenemos un elemento formal y otro elemento que nosotros podríamos llamar de tipo eficiente o de tipo final. Y más que en la causa final, aunque la causa final es realmente muy importante, quisiera enfocarme justamente en ese principio de movimiento, que es lo que sí resulta un elemento teórico fundamental para poder explicar la vida, ¿no? Esto me lleva entonces a mi tercer punto, que es justamente el movimiento, ¿no? Esto casi que parece la progresión de Aristóteles desde la metafísica hasta la física. Y pues esta es una teoría muy famosa, ¿no? La teoría de las cuatro causas. La voy a parafrasear muy rápidamente, porque además de todo este ejemplo que tengo acá, pues es un ejemplo malo para lo que estoy tratando de decir, porque lo que tenemos acá al frente pues es un artefacto, ¿no? El templo no es una entidad natural, el templo es un artefacto.
pero en él podemos ver fácilmente las 4 causas. Una causa material, que es el material con el que está elaborado este artefacto. La causa formal, que acá, por ejemplo, son los planos, ¿no? La estructura que tendrá ese templo. La causa eficiente, que es el artesano, el constructor, que pone en movimiento la materia para que, digamos, reciba la forma. Y la causa final, que es el objetivo para el cual este objeto ha sido creado. En el caso de las entidades naturales, uno podría decir que la teoría de las 4 causas hasta cierto punto funciona muy bien, porque naturalmente cualquier entidad natural, pero por ejemplo podemos poner como ejemplo el león de ahoritica, tiene una materia, ¿no? Tiene unas carnes, unos tendones, unos huesos, etcétera, que responden a una forma, ¿no? El león tiene una configuración, no viene con aletas o no le salieron 3 ojos o cosas por el estilo, tiene una configuración para ser león. La causa eficiente, quienes ponen en movimiento esa materia, pues son los papás del león, ¿no? Los progenitores, pero también el león mismo, porque desarrolla ciertas funciones, ¿no? Su cuerpo va madurando para poder desarrollar ciertas funciones. Un león bebecito no se puede reproducir, por ejemplo. Un león grande a lo mejor sí. Y la causa final, fíjense ustedes que acá el propósito del león es difícil de determinarlo con independencia de su forma, ¿no? El propósito del león, en últimas, yo a veces digo esto que es muy decepcionante en clase, pero el propósito del león es, en últimas, ser un león, el mejor león posible, el mejor león que puede ser en las circunstancias que tiene, ¿no? Y eso, en últimas, es lo que está explicitado, o si ustedes me lo permiten para utilizar, digamos, una manera de hablar un poco determinista, está determinado por su forma, ¿no? Entonces, al ver estas, digamos, al entender la naturaleza, no solamente como, o las entidades naturales, no solamente como un compuesto metafísico de materia y forma, sino al ver que digamos, la dimensión causal es un poco más compleja, se puede explicar esa doble naturaleza que tienen los seres naturales, ¿no? A lo mejor, digamos que en mi forma hay un montón de cosas, digamos, proyectadas que yo no puedo actualizar por causas del entorno en el que me encuentro y demás, pero eso no quiere decir que no se pueda realizar completamente mi vida o cosas por el estilo, ¿no? Pero vamos a ir a eso un poco más adelante. Porque, y acá viene la objeción, que es lo que quiero anticipar, Aristóteles efectivamente tiene una definición de naturaleza que es una definición altamente dinámica, esencialista, pero muy dinámica. En ese sentido tal vez es muy diferente de Platón, y quisiera traer este texto de la física que es muy célebre a colación. Dice así: entre los entes, unos son por naturaleza, otros en cambio por otras causas. Por naturaleza son los animales y sus partes, las plantas y los cuerpos simples, por ejemplo, la tierra, fuego, aire y agua. En efecto, afirmamos que estas y las demás cosas de este tipo son por naturaleza. Todas estas cosas, evidentemente, se diferencian de las que no están constituidas por naturaleza, ya que cada una de ellas tiene en sí misma el principio de movimiento y de reposo. Unas en cuanto al lugar, otras en cuanto al aumento y la disminución, otras en cuanto a la alteración. En cambio, una cama, un manto o alguna otra cosa de tal clase, en cuanto se le aplica cada una de estas denominaciones y en la medida en que existe por arte, no tiene ninguna tendencia innata al cambio.
pero en cuanto los entes artificiales son accidentalmente de piedra, de tierra o bien una mezcla de estas cosas y en tal medida sí tienen esta tendencia. Este texto me gusta mucho porque como está ahí en la foto, por más que queramos, pues no podemos sembrar un billete para tener un árbol de plata, ¿no? No se puede, porque el billete efectivamente es un artefacto, no tiene ese principio innato del cambio, del movimiento y del reposo, ¿no? Tampoco tiene la posibilidad, digamos, de actualizarse por sí mismo, ¿no? Pero la objeción que Aristóteles por eso escribe esas últimas líneas es, sí, pero es que el billete sí se pudre, ¿sí? Si uno lo entierra bien profundo y a lo mejor deja que pase un tiempo y le echa suficiente agua, pues ese papel se va a pudrir. Entonces, claro, Aristóteles dice, claro, es que la materia sí está sometida a el movimiento y el reposo, al cambio, pero no en tanto billete, sino en tanto materia, ¿sí? Asimismo, entonces, Aristóteles tiene otro ejemplo que es el de la cama. No, pues si uno siembra una cama, no van a salir camas, ¿no? Está peleando creo que con Antístenes sobre esto. No van a salir otras camas. A lo sumo, lo que puede pasar es que esa madera se va a pudrir y va a regresar, digamos, digamos, se va a corromper y se va a convertir en otro tipo de materia que a su vez estará sometida a otros cambios, ¿no? Pero los seres naturales, en general, todos sí tenemos ese principio innato, interno de cambio y de movimiento. De ahí que, por ejemplo, pues también desafortunadamente así hay ya gente que no lo quiera aceptar, pues estamos sometidos al decaimiento, ¿no? A la vejez, y eso es algo que ocurre internamente, ¿no? Por más de que digan, ay, no, es que ha trabajado tanto que el trabajo lo acabó. No, pues sí, le salieron las canas más rápido, pero eso ocurrió, digamos, porque esa entidad, ese cuerpo, tiene ese principio interno de movimiento y reposo. Bien. Y esta idea sí que va a resultar importante a la hora también de explicar lo que es la vida, porque fíjense ustedes que Aristóteles, que es un enamorado de las distinciones, no solamente nos distingue la teoría de las causas y nos la vuelve 4 causas distintas, sino que también nos distingue el movimiento y nos lo vuelve diferentes tipos de movimiento, ¿no? No todo se mueve de la misma manera. ¿Mm? Y por ejemplo, pues porque ustedes pueden decir, ah, claro, pero es que la montaña también es una entidad natural, pero uno no ve que la montaña, digamos, cambie, o por lo menos nosotros no lo notamos, ¿no? Entonces, la montaña no cambia en el mismo sentido que nosotros cambiamos, pero fíjense, sí puede cambiar en el sentido en que puede aumentar o disminuir, ¿no? Entonces, para tener en cuenta esto, que Aristóteles recibe, digamos, de los antiguos un montón de ideas que él luego sistematiza y las refina en estas teorías que tienen distinciones que resultan útiles para hacer una exploración del mundo natural en el que podamos también distinguir esas fronteras que hay entre, por ejemplo, lo vivo y lo no vivo. Bien. Y la teoría fundamental de Aristóteles va a ser, y de hecho esto es lo que buena parte de los intérpretes dicen, que Aristóteles se conoce, el Aristóteles maduro, el verdadero Aristóteles, el Aristóteles que no está contaminado de platonismo o de otra gente, se distingue justamente en su teoría más aristotélica y más acabada, que es el hilemorfismo psicológico, es decir, esa misma idea de la distinción de las causas, pero aplicada a los seres vivos. Y entonces aparece
en vez del concepto de forma, un concepto mucho más refinado, mucho más complejo, que es el de alma, ¿no? Ustedes se van a estar riendo, están diciendo, pero ¿qué hace acá Lacan, no? La razón por la cual lo traigo es porque el señor Lacan tiene en una entrevista que tal vez no sé si tal vez no se está escuchando, pero pues no hay necesidad. Dice esto, lo suelta así de esta manera, cito, dice: ahora digo que el tema del inconsciente no toca al alma que por el cuerpo. Y lo que es más difícil de introducir, no digo el cuerpo, el pensamiento con el que esta vez contradigo a Aristóteles. El hombre no piensa con su alma, como lo imagina el filósofo. Lacan está pensando sí en esa completa como interdependencia de cuerpo y alma, como esta influencia que hay en ambos sentidos, pero sobre todo de el cuerpo al alma, y para explicar un montón de patologías. Pero lo que no entiende, y buena parte de la importancia de este tema en Aristóteles, es que es justamente porque Aristóteles es un heredero de los presocráticos, por más de que los haya refutado en algún sentido, por más de que haya tenido que refinar sus teorías, que Aristóteles nunca pensaría en ningún ser natural animado, ninguna planta, ningún animal, ni ningún ser humano como una especie de conjunto divorciado de alma y cuerpo. Esto en particular, y de hecho Aristóteles lo dice muy temprano en un texto muy famoso del De Anima, lo dice desde el principio. No podemos, el gran error que cometen los psicólogos como Platón, es divorciar el alma del cuerpo y estudiarlo como una entidad que tiene condiciones de subsistencia separadas del cuerpo y que además de todo no es algo del cuerpo. Dice este texto del De Anima. Por lo demás, tal teoría, así como la mayor parte de las propuestas acerca del alma, adolecen del absurdo siguiente: que unen e introducen el alma en un cuerpo sin preocuparse de definir ni el por qué ni la manera de ser del cuerpo. Este punto, sin embargo, parece ineludible, pues uno actúa y el otro padece, uno mueve y otro es movido, cuando tienen algo en común. Y estas relaciones mutuas no acontecen entre elementos cualesquiera al azar. Ellos, no obstante, se ocupan exclusivamente de definir qué tipo de realidad es el alma, pero no definen nada acerca del cuerpo que la recibe, como si fuera posible, conforme a los mitos pitagóricos, que cualquier tipo de alma se albergara en cualquier tipo de cuerpo. Parece efectivamente que cada cosa posee una forma y estructuras peculiares. Este texto me parece muy importante justamente por lo que dije antes de introducirlo, ¿no? Aristóteles, justamente porque es un heredero de los presocráticos, se da cuenta que no puede caer en algunos errores en los que ellos ya habían, digamos, en cierta forma caído, en algunas limitaciones que ellos tenían, pero también reconoce que ellos tienen un elemento importante para explicar la naturaleza, que es justamente la materia, que la materia es un elemento preponderante en la explicación del mundo natural, pero que no se puede tampoco explicar como un material cualquiera, sino que hay que entender esa relación intrínseca que hay entre la forma y la materia, esa relación en cierta forma de dependencia que hay entre la forma y la materia. Fíjense que Aristóteles acá nos dice:
no pueden explicar el alma sin explicar el cuerpo, porque no es como en los pitagóricos, que de pronto entonces, como dicen los pitagóricos, si uno se levanta de la cama y no plancha bien la sábana donde se acostó, de pronto se queda ahí el alma pegada y después uno se levanta sin alma y quién sabe qué le pasa a esa alma, se le mete de pronto pues un perro o lo que sea. No, eso no podría pasar sencillamente porque el alma depende también del cuerpo específico en donde ella se realiza, ¿no? No cualquier alma se puede realizar en cualquier cuerpo, entonces ya los que creen en las posesiones demoníacas y demás ya se pueden olvidar de eso, ¿sí? Pero además de todo, porque la posibilidad de una forma cualquiera de realizarse en el mundo natural también está dada por la materia. ¿Mm? Y esto entonces me lleva a mi último punto, que es el cuerpo. Y quisiera pues hacer énfasis en esto porque, porque a los antiguos, en cierta forma, y es algo que digo con mucho dolor, no lo crean, nos hacen a un lado porque entonces dicen, ah, no, pues los antiguos decían cosas que ya están pasadas de moda, pasaron hace 25 siglos o más, eso ya no funciona hoy, y hay una tendencia a platonizar el pensamiento antiguo y a establecer, digamos, como una especie de no necesariedad del cuerpo en la explicación, no solamente de la naturaleza y de la vida, sino también del pensamiento y demás. Digamos, esta rehabilitación de Aristóteles como un materialista y como alguien que va y hace arqueología en sus predecesores y desentierra esos elementos materiales que lo van a hacer, que van a hacer que él proponga una psicología de tipo naturalista y que además de todo sea una psicología que no está hecha solamente para explicar lo que pasa con los seres humanos, sino que también dé cuenta del resto de entidades del mundo natural, sean vivas o no vivas. Esto lleva a entender que Aristóteles tenía una preocupación importante por el cuerpo. Y aunque también hay gente que sostiene que Platón también lo tenía y hay investigaciones importantes al respecto, pero pues de todas maneras en Platón sí es más notable la primacía que tiene el alma sobre el cuerpo. Y esto me lleva a una tesis en la que probablemente tanto Platón como Aristóteles están de acuerdo en rechazar, no por las mismas razones. De hecho, uno podría pensar que Platón sí quiere hacer una especie, digamos, de aprovechamiento y de rechazo de esta tesis en unos términos un poco más escatológicos espirituales, y que a Aristóteles justamente lo que le interesa es la carga material de esta tesis. Ay, qué pena, esto quedó chueco, pero la vamos a estar acá. Y dice Aristóteles así, ¿no? Cito: en torno al alma se nos ha transmitido aún otra opinión digna de crédito para muchos y no inferior a cualquiera de las expuestas. Opinión que por lo demás ha dado sus razones como quien rinde cuentas en discusiones habidas en común. Los hay, en efecto, que dicen que el alma es una armonía, puesto que, añaden, la armonía es mezcla y combinación de contrarios y el cuerpo resulta de la combinación de contrarios. ¿Por qué me interesa particularmente esta tesis dentro de todas las que discute Aristóteles entre los antiguos y en particular porque acá digamos, la discusión con Platón es importante? Es porque
estas no son totalmente mis palabras, son palabras que vienen desde los comentaristas más reputados de Aristóteles, es porque Aristóteles ve en esta tesis algo que explica muy bien a lo que él quiere llegar con el alma, aunque digamos no del todo, es decir, es la tesis que más se aproxima a su hilemorfismo psicológico, y es esta tesis según la cual el alma o la forma de un cuerpo vivo es el resultado de la adecuación material del mismo. Es, si ustedes quieren, un epifenómeno de la adecuación material de un cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, ustedes conocen que de esta tesis pues ha salido todo un montón de teorías de superación personal, y entonces entre mejor está tu cuerpo, mejor está tu mente, y etcétera, etcétera. Pero lo que es interesante de esta tesis es que hace de la forma algo íntimamente relacionado con la adecuación material de una determinada entidad. Y esta tesis, que resulta muy importante, también resulta importante para darse cuenta por qué los seres humanos, si bien tienen algunas ventajas por encima del resto del mundo animal, no necesariamente están en una posición privilegiada, ¿no? Los cuerpos de los seres humanos nos sirven para hacer un montón de cosas que sí, digamos, de ventajas que sí tienen otros seres de la naturaleza. No sé, por ejemplo, yo que soy absolutamente miope, pues no, claramente no tengo la adecuación material para tener la vista de un águila, ¿no? O no podemos correr como gacelas, o no sé, visión infrarroja, alguna cosa por el estilo. Y entonces ahora sí me voy para el resultado que quería, que era el texto anterior, que es un texto muy, muy interesante de cómo justamente Aristóteles incorpora en su concepto de vida todo ese legado de los materialistas antiguos, también el legado del esencialismo platónico, y produce una teoría muy interesante. Y cito, dice: ahora bien, entre los cuerpos naturales los hay que tienen vida y los hay que no la tienen. Y solemos llamar vida a la autoalimentación, al crecimiento y al envejecimiento, de donde resulta que todo cuerpo natural que participa de la vida es entidad, en el sentido de entidad compuesta. Y puesto que se trata de un cuerpo de tal tipo, a saber, que tiene vida, no es posible que el cuerpo sea alma. Y es que el cuerpo no es de las cosas que se dicen de un sujeto. Antes, al contrario, realiza la función de sujeto y materia. Luego, el alma es necesariamente entidad en cuanto forma específica de un cuerpo natural que en potencia tiene vida. Ahora bien, la entidad es entelequia, luego el alma es entelequia de tal cuerpo, ¿no? Entonces termina, a diferencia de Platón, que nos dice en 1000 lugares, pero sobre todo, y se van a reír de lo que voy a decir, no me había dado cuenta de lo que iba a decir, pero sobre todo en el Alcibiades I, que es un texto que tiene pues una larga tradición, digamos, de enemigos que piensan que no es del todo platónico, pero para Platón lo que somos, por ejemplo, al menos los seres humanos, somos es nuestra alma. Fíjense que para Aristóteles, en realidad, en últimas, lo que somos como seres naturales que estamos en el mundo natural es nuestra realización material. Y el alma o la forma, pues es algo que es de ese cuerpo, pero el que cumple la función de sujeto, pues es el cuerpo. Y bien, eso era lo que quería compartirles a ustedes sobre el concepto antiguo de vida y cómo está, digamos, cómo tiene cierto pedigrí, cierto abolengo desde los presocráticos. Muchas gracias. Gracias a ti, Carolina, por la presentación. Les recordamos las distintas formas en que pueden preguntar, conversar con nuestra invitada. Quienes están por aquí por el webinar en el Zoom tienen el chat de preguntas y respuestas.
Los colegas panelistas también pueden alzar la mano y se les dará la palabra. Y quienes nos están acompañando por Facebook también las y los invitamos a hacer las preguntas por el chat que tienen ahí. Mientras tenemos las primeras preguntas, yo quería hacerte una pregunta, Carolina, varias, pero iniciamos con esto último que dices, que sobre lo que quisiera más claridad acerca de pues esta idea de la realización del cuerpo, ¿cierto? Es decir, el concepto de ánima, precisamente de cuerpo y alma y como una unidad, digámoslo así, lo uno sin lo cual no es lo otro, no daría a entender que lo que precisamente estaría, o como lo ves tú, lo que precisamente estaría diciendo Aristóteles es que no hay una prevalencia ni de lo uno ni de lo otro, es decir, no somos más cuerpo, no somos más alma, sino que ser un ser vivo, y en este caso pues un antropos, es precisamente ser ambas cosas, la realidad, la vida es ambas cosas. No sé qué Sí, idea te surja de esto, Carolina. sí, justamente eso, porque, mejor dicho, o sea, pues Aristóteles no cree en fantasmas, ¿sí? No puede ser uno ahí como una entidad no material etérea por ahí y no le puede uno llamar a eso vida, ¿sí? Eso es algo que a mí me llama mucho la atención de la tradición neoplatónica que estudia Aristóteles en la antigüedad tardía, ¿no? Que ellos tienen que conciliar eso que para Platón sí es la verdadera vida, que es la del alma independiente del cuerpo, con Aristóteles que justamente dice todo lo contrario, ¿no? Y es vida, es más bien la adecuación del alma y del cuerpo. Pero además de todo porque la forma, pues viéndolo de esta manera, la forma, llámesele alma o forma a cualquier compuesto ilemórfico, no puede estar, no puede subsistir ni existir independientemente de su realización material, ¿no? Entonces eso, en últimas, eh, cambia mucho una concepción hasta cierto punto yo creo que limita una concepción, digamos, escatológica de lo que es la vida, ¿no? Como que la verdadera vida es después de que nos morimos y entonces si fuimos buenos nos va bien, y si no, 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 sino que asume que la única posibilidad de hablar de vida es en el mundo natural, ¿no? En últimas, eso tiene un montón de consecuencias como las que han anotado muchos environmentalistas que parten de Aristóteles, y es que en últimas el único entorno posible de la vida, sea humana o animal, es el mundo natural, ¿no? Entonces que hasta cierto punto hay que recuperar esa relación que hay entre el ser humano y su realización natural efectiva en el mundo. Es Así la es. única posible, ¿no? Ujú, sí. Otra pregunta, Carolina, pero esto ya es un poco más filigrana de interpretación aristotélica, o más bien dos preguntas. La primera es sobre el concepto de naturaleza en física, ¿cierto? Tú nos pones una cita muy buena que asocia el concepto de naturaleza con el de el movimiento, ¿no? Tener el movimiento en sí mismo y la causa del movimiento y el reposo. Hay otras pasajes donde Aristóteles dice, sí, por un lado es eso, pero naturaleza por el otro lado es la forma o la definición, ¿cierto? En física cuesta entender, es lo uno, es lo otro, son las dos cosas. Uno podría ser conciliador y decir al final, pues son las dos cosas, ¿cierto? Pero no sé si tú en tu estudio has pensado si hay ahí un concepto, de nuevo, un unitario de naturaleza o dos conceptos, digamos, por un lado, pues lo que tiene que ver con el cuerpo en cuestión del reposo, del cambio, y por otro lado, lo que sostiene en otros lugares como la forma y la definición. Sí, esa es una excelente pregunta, sobre todo por esto, ¿no?
porque claro, naturaleza se dice de diferentes maneras, ¿no? Y hay un artículo muy bueno, me parece muy bueno, el profesor Berti, en el que él justamente estudia este tipo de aparentes inconsistencias aristotélicas y nos muestra cómo la causa eficiente tiende a confundirse mucho con la causa formal, naturalmente, esta causa interna de movimiento con la causa formal, y uno diría, ah, claro, es que realmente la naturaleza es como el plano, el blueprint que tiene cada una de las entidades naturales, y luego él nos dice, pero en realidad la causa que nos pone problemas acá es la final, ¿sí? Es en realidad la causa final la que concilia esas otras dos causas. Entonces, yo sé que esto no te va a satisfacer nada, lo que te voy a decir, pero yo creo que Aristóteles en últimas utiliza hábilmente sus definiciones, que a veces no son la definición, sino una definición provisional, dependiendo en el nivel de investigación en la que está o del argumento específico que está tratando de presentar. Pero justamente, y esto es algo muy interesante, por ejemplo, el concepto de alma, el alma funciona como causa eficiente final y formal, ¿no? De diferentes maneras en el caso de los seres naturales que tienen vida, ¿no? Y ahí sí se conjugan ellas, ¿no? Yo no podría decir, por ejemplo, que la finalidad, por ejemplo, del león pueda ser explicada independientemente de su principio natural de movimiento y reposo, ni mucho menos de su forma, porque es su forma la que hace posible que esa finalidad pueda darse en esa materia determinada y que ese movimiento tenga algún propósito, ¿no? Así es, Carolina. Otra pregunta. Bueno, le voy a dar la palabra al profesor Orozco. Profesor, ¿usted desea habilitar su micrófono? Muchas gracias. Sí, ¿me escuchan bien aquí? Sí, sí. Bueno, lo primero es agradecerle a Carolina por esta exposición muy ilustrativa y cuando estabas hablando hay algo que no mencionaste y me siento un poco mal porque la pregunta, pero está muy relacionada creo con lo que estabas hablando y tiene que ver un poco con algo que me ha interesado en el trabajo de la recepción renacentista y moderna de Aristóteles y es el problema de los monstruos, que está, digamos, como un poco en el límite o paralelo a un poco la exposición que estás haciendo y me interesa, digamos, que conversáramos un poco sobre eso en la medida en que, digamos, parte de la lectura que se hace un poco ahora moderna de Aristóteles es que eh, pues o como en la modernidad de Aristóteles, es que esa idea de lo monstruoso surge en parte por el interés aristotélico, por explicar como las partes más bajas, digamos, de la naturaleza, y en ese sentido, pues también hace parte no solo de su interés por explicar, digamos, como lo perfecto, sino también lo imperfecto, ¿verdad? Como lo que se desvía de las expectativas, y en ese sentido también digamos, en parte, esa idea de lo monstruoso tiene una función, digamos, no solo en la comprensión del mundo natural, sino incluso como en una teodicea a la vez. Y en ese sentido, pues, la monstruosidad sería como importante en ese pensamiento porque esa oposición entre lo normal y lo no normal, y no sé, quisiera, porque tocaste la teoría de la causalidad también, y hay un concepto que a mí siempre me llama la atención en relación con la monstruosidad, que es ese de la necesidad accidental. eh, y, y me causa curiosidad cómo se concebiría la vida precisamente en el caso de estos seres que no se realizan plenamente según las expectativas. Ay, esa es una pregunta muy bonita, pero yo no sé si yo la voy a poder satisfacer completamente, pero tal vez lleva a uno de los temas que a mí me parece más fascinante en Aristóteles, por un lado, que es el del método, y por el otro lado, en realmente los límites del estudio del mundo natural, ¿no? Que es en realidad lo que a Aristóteles le interesa explicar,
es el mundo que tenemos al frente de nuestros ojos, sea el mundo natural o el mundo de los seres humanos. Y como nos dice en la ética, pues es muy difícil porque hay un montón de contingencias, porque cosas pasan, ¿no? Que están por fuera de los planes, y entonces él dice, pues hacemos ciencia estableciendo, digamos, nuestros principios y nuestras reglas para lo que ocurre hepitopolú, la mayor parte de las veces. Pero eso no quiere decir que eso sea necesario, ¿no? De ahí que pues hay gente que ha dicho, no, bueno, es que Aristóteles es un particularista, o pues a los que han intentado, por ejemplo, leer Aristóteles como en el medioevo a la luz de unas teorías así como de miurgo inteligente que ya lo tiene todo escrito y demás, el motor inmóvil, dicen, no, eso no puede ser porque Aristóteles nos está diciendo efectivamente que uno hace ciencia con aquello que ocurre la mayor parte de las veces, ¿no? Pero eso no impide en lo absoluto que esas cosas que esperamos que se den, no se den. Primero, por la absoluta potencialidad de la materia, ¿no? Yo efectivamente puedo tener una forma, pero mi materia puede cambiar, sea por una cuestión accidental o por la intervención de otra causa, ¿no? Puede pasar que Aristóteles dice, bueno, hay concausas a veces que, digamos, intervienen en la realización de algunas, y a veces es el azar, ¿no? El azar es otro de los tipos de causa que Aristóteles dice, a veces se interviene en los procesos naturales. Entonces, claro, uno podría decir que el ejemplo más claro de eso es las semillas, ¿no? Las semillas naturalmente tendrían que realizarse de alguna manera, salir una planta, un arbolito o lo que sea, pero resulta que venimos nosotros y no las comemos, o un pajarito, o lo que sea, y entonces truncamos digamos, ese proceso, ¿no? Y eso es algo pues que no tiene nada que ver con la semilla, en principio, o no sé, le pasa a alguien por encima, se daña, se reseca, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, con los monstruos pasa algo similar, excepto con los monstruos de la ética nicomaquea, ¿no? Que por ahí él dice, no, hay uno que ya es Dios, o sea, con el Señor ni nos metamos porque eso no lo podemos explicar, pero con los monstruos pasa eso. Entonces, digamos que las taras, ¿no? Que por ejemplo, digamos, no sé, un niño nace con alguna condición, o nace el perrito de 2 cabezas y todo ese tipo de cosas, las taras se explican no como cosas sobrenaturales, sino como procesos causales que fueron interrumpidos por otra causa, o porque la materia en su absoluta potencialidad recibió, digamos, una causa adicional o truncó la realización de otra causa y demás. Ahora bien, ¿cuál sería la vida de esos portentos? No sé. No, por eso, y ahí es donde digo que quisiera poder decir algo, porque el libro de los problemas, que es probablemente el que nos interesaría acá, aunque también otros, pero sobre todo ese, pues ahí él explica un montón de estas cosas, y por ejemplo, pues los enanos, este tipo de cosas. Entonces él dice, no, pues es que no pueden pensar bien porque la cabeza es tan grande que les aplasta el corazón, y entonces como es realmente el corazón el que tiene ahí una especie de función activa en el pensamiento, en fin, ¿no? Tiene sus explicaciones, aunque dicen que el libro de los problemas es espurio, ¿no? Que no es totalmente aristotélico, en fin, ahí es donde no sé, pero yo creo que en últimas, lo que Aristóteles diría que hace de una vida determinada, sea por ejemplo una vida sensitiva o una vida humana, es el hecho de que se puedan desarrollar las facultades propias de ese tipo de vida, ¿no? Me imagino yo, Sergio, que independientemente de si uno, por ejemplo, es aquejado por algún tipo de deformidad o algún tipo, digamos, de realización inadecuada de la forma en la materia por las razones que sea, de todas maneras, eso no implica que las cosas que lo hacen a uno humano, como por ejemplo el deseo, la volición,
la motivación, el envejecimiento, el crecimiento, etcétera, 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 cierto tipo de intelección, una relación particular con el mundo y con los otros, dejen de cumplirse, ¿no? Entonces, en ese sentido, son vidas totalmente humanas. Pero, pues naturalmente, como no son hepitopolú, como no son como la mayor parte de las veces, pues causan extrañeza y entonces hay que estudiarlas, ¿no? También un poco Aristóteles tendría que decir, tenemos que verificar cuál fue la causa que produjo ese tipo de realización material. Pero no sé, me imagino que lo del Renacimiento debió haber sido fascinante. Claro, ya debe ir como un paso más allá, pero eso es lo que yo tendría para decir ahí. Que eso es algo que me parece muy interesante, la postura aristotélica, y es que él reconoce las limitaciones de su método al decir, esto que yo estoy produciendo, estos argumentos valen para la mayor parte de las veces, pero hay excepciones, ¿no? Y hay excepciones fundamentalmente por el carácter absolutamente potencial de la materia. Bien, gracias, profesor Sergio, por su pregunta. Tenemos una pregunta en el chat y es la pregunta de Esteban Sarmiento. Hola Carolina, gracias por su conferencia. Yo querría preguntarle si la consecuencia de la prevalencia del cuerpo sobre el alma en el estudio del fenómeno de la vida también puede pasar y si tiene sentido hacerlo por entender, 1, los diferentes dominios de la pregunta por el cuerpo, 2, los sentidos en los que se habla de cuerpo en cuerpos y formas tan diversas dentro del reino animal mismo, sin entrar en el reino vegetal. La pregunta está en el chat de preguntas y respuestas. Sí, gracias Esteban Chino, muy amable. Tal vez en el único tipo de vida en donde el cuerpo es realmente determinante debe ser en el tipo de vida vegetal. Pues porque no hay nada más que hacer, ¿no? Si yo soy una planta, soy una lechuga, pues no puedo hacer mayor cantidad de cosas. Pero digamos que tal vez la palabra que yo quisiera utilizar no es prevalencia del cuerpo sobre el alma, sino interdependencia, porque es que tampoco es, digamos que los cuerpos puedan existir independientemente de una forma, no es que haya materia prima por ahí en el mundo, no, siempre hay una forma que le da forma a la materia, así sea una forma chueca, pero siempre hay algo que informa la materia, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal vez no habría prevalencia de uno sobre otro. Pero sí es verdad que esa específica adecuación es la que da posibilidades. Entonces, claro, la más fácil de demostrar acá es cómo hay ciertas estructuras orgánicas, desde las plantas hasta, no sé, cierto tipo de animales, que no están adecuados, la palabra griega es epitedeiotes, ¿no? Que no tienen la estructura adecuada para, por ejemplo, moverse localmente. ¿Sí? Ese es un caso, entonces uno dice, ay, pero es que las esponjas son animales. Y uno dice, sí, son animales, pero no porque se puedan mover localmente, es porque exhiben otro tipo, digamos, de facultades animales, cierto tipo de percepción, no todas y demás, que las hacen animales y no plantas, a pesar de que se parezcan mucho, ¿no? Pero siempre es, digamos, esa adecuación orgánica la que permite pues ese tipo de vida, ¿no? A menos, yo siempre cuando explico esto en clase, pues siempre me hacen la pregunta, pero ¿y Bob Esponja, no? Pero le hacen a uno esa pregunta como para chuzarlo a uno para ver si uno es capaz de decir algo. Sí, pues Bob Esponja no existe, ¿no? No, eso no puede pasar, porque la estructura de una esponja no daría ni para que hablara, ni para que caminara, mucho menos para que utilizara pantalones. ¿Sí? Pero es ahí, digamos, como donde lo orgánico, pues, no sé si prevalencia, por eso le digo que yo preferiría la palabra interdependencia, ¿no? Es gracias a esa forma que la materia se adecua de una determinada manera y es por la adecuación de esa materia de esa determinada manera que la forma puede realizarse. Así sea imperfectamente. Gracias, Carolina. Daniel Tobón pregunta, profesora Carolina, muchas gracias por su presentación.
quería preguntarles si este concepto aristotélico de vida implica una redefinición de los límites entre lo viviente y lo no viviente, en comparación con pensadores anteriores. Total. Y hay también una cosa muy interesante que siempre me pareció a mí muy esclarecedor del profesor Jonathan Barnes, cuando dice, es que para poder entender a Aristóteles como un filósofo naturalista, nos tenemos que dar cuenta que él es un hilomorfista y no un providencialista y tampoco un animista, ¿no? Y voy a explicar por qué esas palabras son importantes acá. Porque un providencialista es un poco esa idea que surge de gente como Platón en el Timeo, ¿no? Y es que hay, digamos, una inteligencia que traza la manera como las cosas deben ser, que pone en movimiento cierto tipo de procesos y que todo obedece, digamos, a esa inteligencia providencial inicial, ¿no? Y de eso hay mucho en la antigüedad también, pero no, digamos, hay menos que la idea animista, y es que en realidad el mundo entero es como una sola, digamos que no hay una frontera en cierta forma entre, o sea, lo que yo soy como una existencia independiente en este momento, es algo solamente episódico en el mundo natural, porque en algún momento me muero y mi materia vuelve, digamos, a reciclarse en la naturaleza y da lugar a otra cosa, ¿no? Pero que en últimas yo no estoy desligada en lo absoluto de ese proceso natural, y hay teorías que dicen que incluso el alma del mundo, como ciertas teorías pitagóricas, incluso la de Tales de Mileto, el alma del mundo es una sola y nosotros, cada uno, digamos, de las entidades particulares que están en el mundo, participamos de esa unidad, ¿no? Que somos en realidad todos lo mismo, ¿sí? Entonces, claro, Aristóteles, no, ahí Aristóteles se desprende totalmente de esas dos ideas. Para Aristóteles, además de todo, el objeto propio de definición y de estudio son los particulares, ¿no? No son los universales ni nada de eso, sino son las entidades particulares, son los sujetos, por así decirlo, los hipokeimenon, ¿no? Los hipokeimena, los sujetos, son esas entidades las que son susceptibles de verdaderas definiciones, ¿no? Y pues por eso también uno podría retomar lo que decía el profesor Sergio. Por eso tal vez el hecho de que, no sé, si nace, digamos, un cerdito con dos colas, ese individuo particular sencillamente se define de una manera diferente al cerdito que tiene una cola, o el que la tiene más larga, o el que las tiene más cortica, el que nació con dos narices, etc. Sí, es totalmente diferente. Gracias, Carolina. Una pregunta sobre la respuesta que estabas dando al profesor Orozco y ahora al profesor Tobón, y es acerca de los monstruos, ¿cierto? De la problemática con los monstruos. Digamos, la explicación aristotélica es muy buena, pero hay un problema que incluso se retomó hace algunos años, está un poco abandonado hoy en día, con los intentos de volver como cierto naturalismo aristotélico de Philippa Foot y otros autoras y autores. El asunto es que, digamos, el cerdito que tiene tres colas, el pez que tiene dos cabezas y demás, claramente no entran en la definición de su especie, es decir, no entran en la definición. Entonces, muchos insistían en aquí hay un problema, es un problema de seguir esa línea aristotélica donde el individuo, porque digamos la definición aristotélica no sería para el individuo, sino para esa especie. Entonces el individuo que sale de la definición tal y como está dada, pues entonces habría aquí como un carácter de digamos, es menos, tiene menos valores, menos individuo y demás, ¿cierto? Sin llegar a ese punto, yo sí creo que Aristóteles plantea, no sé cómo lo veas tú,
plantea ambas problemáticas, es decir, una muy buena explicación de los monstruos, pero a la vez un problema es que los monstruos no se adecúan a la definición del común, que es la que vale, no la del individuo, digamos, en el caso de las especies. Y una última pregunta, Tatiana Penagos, tenemos saludos y felicitaciones aquí en el Facebook para ti, por cierto. Tatiana Penagos, por ejemplo, cita a Nietzsche y dice, tan pronto muere tu cuerpo como muere tu alma. Pero ¿ese es el caso aristotélico? Bien, yo voy a empezar por la segunda porque es la más herética. Sí, pues para Aristóteles no hay almas por ahí penando, no hay como esos, los fantasmas de el Fedón de Platón, no hay almas contaminadas de materialidad que no han podido volver al sitio desde donde vienen, no. Es justamente porque es la definición del cuerpo, ¿no? El alma en su aspecto formal es la definición de ese cuerpo específico. Entonces, en el momento en que ese cuerpo ya no existe su alma tampoco, ¿no? Hay un ejemplo muy bonito de Aristóteles que yo lo voy a dañar un poco, pero y lo voy a dañar y con mucho pesar y de pronto hasta voy a llorar o algo así por el estilo, pero es como cuando a uno se le muere una mascota. O sea, iba a utilizar un familiar, pero el familiar es demasiado macabro, entonces cuando a uno se le mueve una mascota y uno dice, ay, mire, acá está Firulais muerto, ¿no? Aristóteles diría, no, ese ya no es Firulais, eso es otra cosa, le decimos Firulais por homonimia, pero él ya no es Firulais porque ya no es el conglomerado ilemórfico del alma de Firulais con el cuerpo de Firulais, es apenas, digamos, un cuerpo, ¿no? Entonces le llamamos así por homonimia, pero ya no tiene ni el principio vital en su materia, ni la posibilidad de realización de ninguna función, luego ya no es una entidad viva y ni es Firulais ni nada de eso, ¿no? Entonces, pues no. Y esto me lleva a la pregunta, Paula, que es una pregunta que tiene un montón de veneno, porque efectivamente Aristóteles podría decir, no, claro, pues es que mire, ese bicho tan raro, ¿no? Ese cerdo tiene como ese pescado con dos cabezas, pues eso no se adecua a los estándares normativos que están en lo que yo he clasificado como esa determinada especie, ¿sí? Pero el asunto es que, este es tal vez uno de los momentos estelares de Aristóteles que uno nunca entiende nada cuando él dice eso, pero por ejemplo en el de Ánima, cuando él dice que el animal no es nada. O sea, el animal en realidad es solamente un universal, pero eso, no existe nada en el mundo natural que sea el animal. Es o un pescado, o un perro, no sé, Homo sapiens sapiens, pero no existe la encarnación del animal. Eso es un universal. Y asimismo, las clasificaciones en género y especie, digamos que sirven en términos clasificatorios, pero lo único que define algo es aquello que expresa la esencia de un individuo, que ese es el famoso problema de metafísica cero. En realidad, la única cosa que sirve como una definición son las definiciones que le caben a cada individuo, ¿no? La definición propia de cada individuo. Entonces, por más de que tengamos elementos clasificatorios y que nosotros, digamos, hayamos producido una especie de normatividad para la mayor parte de los casos, eso no quiere decir que ese tipo de enunciados, diría Aristóteles, porque no les llamaría tampoco definiciones, no son logismoi, son apenas logoi, son enunciados. Esos enunciados, digamos, sí tienen ánimo clasificatorio, pero no expresan la esencia de un individuo, por tanto no son verdaderas definiciones, ¿no? Y ese es un problema muy bonito de Aristóteles en la metafísica Z, que obviamente por otro tipo de cosas, esos pasajes son muy problemáticos, los de eta y zeta, pero justamente
y por eso mucha gente ve en Aristóteles, digamos, un filósofo, a pesar de toda la ciencia que hizo y de todo el afán taxonómico que tenía, un particularista, ¿no? Y a veces lo acusan incluso de particularista en otros terrenos más espinosos. Entonces, eso diría yo, ¿no? Utilizando Z, ¿no? Que las definiciones, las verdaderas definiciones, son solamente las de los individuos. Entonces, pues no sé, a lo mejor yo puedo definir, no sé, la especie de Canis lupus, porque tiene una serie, digamos, de características que lo hacen un cánido y pues en últimas un perro, pero eso no quiere decir que esa definición general de perro vaya a satisfacer todos los requisitos de todas las especies de perro que va a haber, ¿no? O sea, ¿con qué derecho digo yo que un chihuahua es menos perro que un gran danés? O lo contrario, ¿sí? Entonces, en realidad serían solo clasificatorias y lo que sería definicional, la propia definición, la expresión, digamos, de la causa formal de cada individuo, solo valdría para cada individuo. Bueno, vamos con la pregunta de Isabel López. ¿Existe la posibilidad de que el alma se desprenda del cuerpo y ésta pueda continuar en el espacio cuántico? El alma se puede definir como una forma de la energía, o sea, ni se crea ni se destruye. Sí, no, lo que no se crea ni se destruye es la materia, que es absoluta potencialidad y que recibe diferentes formas. Pero pues no sé, mi conocimiento de Aristóteles no me permitiría de ninguna manera decir que el alma sería como una especie de energía que podría sobrevivir en el espacio cuántico. No, a menos que, pero ya uno, digamos, realmente queriendo jalarle mucho los bigotes al tigre, a menos que uno quisiera utilizar los últimos libros del De Ánima por allá cuando se habla del intelecto como algo separado, independiente, que se mueve, digamos, por su propio movimiento, o sea, digamos que es actividad, es acto puro y que en eso consiste, digamos, su vida, ¿no? Pero pues digamos que eso ya sería, digamos, estamos por fuera del terreno de lo natural en ese caso. Bien, entonces muchísimas gracias a quienes nos acompañaron por aquí por el webinar, a las colegas y los colegas, a quienes nos acompañaron por el Facebook. De nuevo, un saludo a quienes están en la seccional Oriente. Nos vemos la semana entrante con una nueva sesión de nuestra aula abierta. Así que las y los esperamos. Profesora Carolina, muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde. Chao.